Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase semanal de Tania. Hoy estamos en nuestra clase número 27 y estamos por comenzar el capítulo 10. Hoy cumplimos medio año de haber comenzado con este shiur. Entonces, venimos hablando en los capítulos anteriores sobre la lucha de estas dos almas y hoy nos vamos a meter ya de lleno en lo que es el nivel del tzadik. Y vamos a hablar de dos niveles particulares del tzadik, tanto el tzadik completo como el tzadik incompleto. Si recuerdan allá por el primer capítulo, el capítulo 1, hablamos de los 5 niveles, el tzadik completo, el tzadik incompleto, el rayá completo, el rayá incompleto y el beinoní. Hoy vamos a entrar en detalle en los primeros dos niveles que hablan sobre el tzadik. Y como siempre, les voy a compartir para que puedan seguir desde adentro el capítulo del Tania, el capítulo 10, y después en YouTube también lo van a poder ver. Dice así, capítulo 10. Cuando una persona hace prevalecer su alma divina sobre su alma animal, o sea, cuando una persona logra, como explicamos en el capítulo anterior, que no solamente que él, vamos a decir, tiene esa lucha de las dos almas por conquistar el cuerpo y una de alguna forma gana una parte y la otra gana la otra parte, sino acá estamos hablando de, como dijimos, que el alma divina quiere dominar en forma completa el cuerpo, con todos los órganos del cuerpo y con las vestimentas del alma, el pensamiento, palabra y la acción. Entonces, cuando una persona logra prevalecer su alma divina por sobre su alma animal, y cuando lucha contra el alma animal al punto de erradicar y eliminar de su lugar de residencia del lado izquierdo del corazón, o sea que la persona logra ganarle al alma animal y la logra erradicar del lado izquierdo de su corazón, el mal que hay en ella, y logra de alguna forma sacar el mal que hay dentro de la persona en el lado izquierdo, como está escrito en la Torá, en el último libro de la Torá, en el Devarim, en el Deuteronomio, como está escrito, y erradicarás el mal que está dentro de ti, que la persona tiene de alguna forma esta ordenanza, de alguna forma parafraseando con este versículo, de sacar el mal que está dentro de uno, pero no obstante, algo particular pasa en esta persona. Es una persona que logra sacar el mal que está al lado izquierdo de su corazón, pero no obstante, dice el Alter Rebbe, el mal no se ha convertido realmente en bien. Él sacó el mal, pero no logró transformar el mal totalmente en bien. Quizás parcialmente sí, pero no totalmente. Todo el mal que tenía dentro de él lo logró transformar en bien. Como explicamos en los últimos dos shiurim, que la Torá nos encomienda amar a Dios con todos nuestros corazones. Bejol levavja. Se refiere Beshnei Yetzereja con nuestros dos instintos, no solamente con el instinto del bien, sino también con el instinto del mal, que la persona logre amar a Dios con su instinto del mal. Y como explicamos, que el instinto del mal no es malo en esencia, sino de que por cuanto que la persona no se esfuerza en utilizar ese instinto del mal para cosas positivas, automáticamente, naturalmente, va a dedicar su instinto del mal a la persecución de temas materiales. Sin embargo, si la persona educa su instinto del mal a servir a Dios, entonces obviamente el instinto del mal también va a servir a lo que es su conexión con Hashem. Como es famoso el dicho de nuestros sabios, que muchos campos se aran con la fuerza del toro. ¿Qué significa? El toro por naturaleza, si no lo vamos a adiestrar, va a ser destructivo. Sin embargo, cuando la persona educa, adiestra al toro, entonces el toro puede trabajar en pos de algo positivo, en arar el campo. Lo mismo el Yetzer Hará. Si la persona, su instinto animal, le da riendas sueltas, va a ser destructivo. Lo único que va a pensar el instinto va a ser en la persecución de placeres físicos y materiales. Sin embargo, si uno educa su instinto del mal a buscar placeres en lo que referente a Hashem, entonces el Yetzer Hará va a también servir a Dios, como decimos, Bejol Levavja. Pero ¿qué pasa? Esta persona, este tzadik, logró erradicar el mal,
pero no lo logró transformar en su totalidad. Entonces, ¿qué dice el Alter Rebbe? Pero no obstante, el mal no se ha convertido realmente en bien. Él no logró transformar el mal en bien. Esta persona es denominada tzadik incompleto, o en hebreo, tzadik sheino gamur, un tzadik que no es completo. ¿Por qué? ¿Quién es el tzadik completo? Como vamos a ver ahora, simplemente el concepto lo explico para no adelantarme. El tzadik completo es esa persona que logró transformar el mal en bien. Como hablamos, el koach hamitabeh, esa fuerza del deseo la redireccionó en pos de divinidad, en pos de placeres que tienen que ver con divinidad, con el okut. Como lo que es, por ejemplo, el placer en el estudio de la Torá, el placer en hacer una mitzvah, el placer en la tzedaká, el placer en honrar el Shabbat, el placer en honrar a nuestra esposa, el placer de educar a nuestros hijos, el placer de honrar a nuestros padres. Él encontró y educó su alma animal en este tipo de placeres. Y no el placer en un mejor pedazo de carne, y no el placer en un mejor vino, y no el placer en una mejor cama, y no el placer en unas mejores vacaciones. Eso es algo totalmente material, terrenal. Sin embargo, la persona que logra reeducar su instinto del mal en bien, totalmente se considera un tzadik gamur, un tzadik incompleto. Ahora estamos hablando del tzadik incompleto. Esa persona que no tiene mal, pero no logró transformar el mal en bien. También se lo denomina, dice el Alter Rebbe, tzadik que conoce el mal. Tzadik berralo. ¿Se acuerdan en el capítulo 1 que hablamos de esto? Bueno, acá el Alter Rebbe está contándonos en detalle qué es esto. Tzadik berralo. O sea, que aún persiste dentro de él, en la parte izquierda de su corazón, cierto vestigio de mal, solo que por su insignificancia es subyugado y nulificado por el bien. Esto quizás necesita una explicación porque es un poco confuso. ¿Cómo es? ¿Tiene mal o no tiene mal? Habíamos explicado que un tzadik no tiene mal. Y de repente viene el Alter Rebbe en el capítulo 10 y nos dice que tiene mal. Solamente que por su poco mal está totalmente anulado al bien. Entonces una vez escuché un ejemplo, muy elocuente el ejemplo. Supongamos que hay un operario, una persona que trabaja en el lugar donde están los depósitos de agua de la ciudad. Y esta persona, pasando por una de las piletas de agua, está tomando un café y se tropieza y el café se le cae en uno de esos piletones de millones y millones de litros de agua. Este café, al caer en el agua, en proporción a la cantidad del agua que hay, el café no ocupa lugar y se ve totalmente diluido y anulado frente a la gran cantidad de agua que hay. Supongamos que una persona abre la canilla de su casa y en ese momento, cuando él abre la canilla, entonces toma del agua. Entonces se pregunta, ¿esta persona que tomó agua realmente tomó café? Porque el agua venía con café. Sin embargo, no podemos decir que esta persona tomó café, pero tampoco podemos decir que el café no estaba ahí, porque el café cayó en la pileta. Solamente que en proporción al agua que había, el café se diluyó totalmente, se anuló y ya no ocupa lugar. Pero al mismo tiempo, el café está ahí y existe, sin embargo, está totalmente anulado. De alguna forma, en el ejemplo, lo que queremos aprender es lo mismo en el mal que puede tener este tzadik incompleto. El tzadik incompleto, el mal que él tiene en su corazón es tan pequeño en proporción al bien y la fortaleza de su Yetzer Hatov, de su alma divina, que el mal no ocupa lugar. Está totalmente anulado a su Nefesh Elokit, a su alma divina. Y acá, ojo, no estamos hablando que él tiene mal en lo concreto. No estamos hablando seguro de que él hace mal.
no hace ni mal ni en su pensamiento ni en su palabra de acción, porque obviamente una persona que tiene comportamientos, palabras o pensamientos indebidos, no solamente que no es un tzadik, sino que ni es un Beinoni, es un rasha directamente, como explicamos en los capítulos anteriores. Sin embargo, esta persona no solamente que no hace mal, sino que tampoco él no se le ocurren pensamientos pecaminosos, no tiene esa lucha interna, lo tiene en un estado totalmente pasivo el mal, como un stand-by. Esa persona tiene el mal como una persona que puede tener, vamos a decir, una clase de hepatitis que, según escuché, la mitad de la población mundial la podría llegar a tener y nunca se activa y está dentro de la persona y está totalmente en stand-by. El mal que tiene esta persona está totalmente anulado al bien y no tiene ni se despierta dentro de él. Es simplemente la instigación al mal, pero no es un mal ni en lo concreto ni en lo teórico. Se cuenta que en los primeros años del liderazgo del Rebbe entró a audiencia privada con el Rebbe un grupo de universitarios. Si no me confundo, en un grupo del movimiento Hillel. Es un grupo universitario, principalmente en ese momento estaba en los Estados Unidos. Y uno de los que estaba en la audiencia privada con el Rebbe le preguntó al Rebbe cómo uno se hace Rebbe. Una pregunta muy buena, obviamente. Quizás un Hasid nunca le preguntaría eso a un Rebbe, pero uno que no es un Hasid se le ocurrió preguntarle y le preguntó. Y el Rebbe le respondió que el primer paso para ser un Rebbe, refiriéndose a un tzadik, porque obviamente un Rebbe también es un tzadik, aunque un Rebbe no es solamente un tzadik, es algo mucho más profundo que un tzadik, mucho más que un justo, como ya explicamos en el capítulo 2, que es un Rebbe. El Rebbe le respondió que el primer paso para convertirse en un tzadik es desconectarse totalmente de los placeres mundanos. Ese es el primer paso. Si una persona está conectado en la búsqueda de placeres materiales, no puede empezar el camino para ser un tzadik. Para ser un tzadik, dijo el Rebbe, el primer paso es desconectarse del materialismo, desconectarse de la búsqueda del materialismo y el placer en el materialismo. Seguimos leyendo. Por lo tanto, dice el Alter Rebbe, el tzadik puede creer, el tzadik incompleto, puede creer que lo ha expulsado y que ha desaparecido del todo. El tzadik incompleto puede pensar que por cuanto que él no tiene, vamos a decir, ese desafío, ese desafío interno constante que su Yetzer Hará lo está molestando con pensamientos pecaminosos, él dice, ya está, ya no tengo más instinto del mal, entonces él puede creer que lo ha expulsado y que ha desaparecido del todo. En verdad, sin embargo, si todo el mal dentro de él hubiera partido, si realmente el mal dentro de él se hubiera ido y desaparecido, se habría convertido en bien verdadero. Por cuanto de que él, de alguna forma, sacó el mal prohibido, obviamente que es totalmente intransformable. No hay forma de redimirlo. Pero lo que es la búsqueda, el Koach HaMitabeh que estamos hablando en estos capítulos, por cuanto de que él lo sacó del mal, automáticamente tiene que ir al bien. A algún lado tiene que ir la búsqueda del placer. O el placer está en la búsqueda del materialismo, o el placer está en la búsqueda del okut, de divinidad. Entonces, por cuanto de que él no transformó el mal, señal que no lo sacó en forma completa, porque si lo hubiera sacado en forma completa, automáticamente hubiera pasado para el lado de la kedusha, de la santidad. La explicación del tema es la siguiente. Dice el Tanya lo siguiente. El tzadik completo, ¿quién es el tzadik completo? El tzadik gamur. En quien el mal ha sido convertido en bien y quien en consecuencia es denominado un tzadik que solo conoce el bien, ha logrado este nivel, cuando él logra este nivel de ser un tzadik completo,
al despojarse completamente de las vestimentas sucias, suyas del mal, o sea, sacó todo lo prohibitivo, todas las vestimentas que lo vestían a él en cosas prohibidas. Es decir, él aborrece en extremo los placeres de este mundo. No solamente que no quiere tener placer en temas materiales, no solamente que él no está pensando en el asado del domingo, sino que él lo odia el placer de este mundo. No quiere decir que él no va a comer el asado, pero él va a comer el asado como nosotros podemos comer una ensalada. Si a la gente le gusta la ensalada, bueno, cada uno lo aplica en su mundo de placer, ¿sí? Me refiero a la búsqueda del materialismo. Él va a comer no por el placer, él va a comer por la alimentación que le da la comida. Otra vez, es decir, él aborrece en extremo los placeres de este mundo, hallando repugnante obtener de ellos aquel placer que obtienen otras personas, las personas normales, si podemos decir de alguna forma, como nosotros, que sí obtenemos placer en temas materiales. Él lo aborrece esto, él no quiere esto, no le interesa, él no está en esto, no está pensando en comida y en placeres físicos. O sea, el placer de la mera gratificación del apetito físico en lugar de utilizar este placer hacia el servicio a Dios. O sea, de que él aborrece todo tipo de placer que no esté dirigido a Dios. Él puede, por ejemplo, sí obtener placer del hecho que él disfruta de una comida de Shabbat, porque él por medio de esto está honrando el Shabbat, pero no es que él está de alguna forma teniendo placer de la comida, por la comida per se. Él está teniendo placer del hecho que él está honrando el Shabbat con comida deliciosa. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra cabeza tan materialista, no podemos entender esto. El Tanya, a pesar de que nos enseña cuál es el camino del tzadik, y a pesar de que seguramente nosotros nunca lo logremos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro norte. No tenemos que pensar que la vida es algo sencillo, que es algo, sí, es disfrutar la vida. No, la vida no es disfrutarla, sí es disfrutarla, pero hay que ver qué tipo de disfrute. Hay gente que piensa que vino al mundo para disfrutar un poco de comida. Sin embargo, un alma vino al mundo para cumplir con una misión y disfrutar de los placeres espirituales. Como charlaba con un amigo hoy, mi querido amigo Natán Nosn, que decíamos justamente esto. A veces uno piensa de que por cuanto que uno no va a llegar a ese nivel, entonces directamente no lo intenta. Pero esto es un error. La persona tiene que saber cuál es su norte. La persona tiene que saber hacia dónde él tiene que dirigirse. Y el objetivo acá no está en llegar a eso. El objetivo es estar en el camino. Les voy a contar una historia. Hace años atrás había un Hasid que estaba en Europa y escuchó de, vamos a decir, una persona que no valoraba lo que es Torah y Mitzvot, que se estaba riendo de un tzadik que había pasado por la ciudad en búsqueda de una colecta solidaria de dinero de tzedakah para diferentes instituciones, yeshivot, escuelas, Talmud Torah, Hadarim. Y este hombre, Yehudí, vamos a decir un hombre asimilado, se reía de este tzadik y decía: este hombre lo único que le interesa es la plata. Vino acá por la plata. Entonces el Hasid no pudo aguantarse y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a contar una historia. Había una vaca que ella tenía una comida muy especial. No era como cualquier vaca. Esta vaca, cuando le daban de tomar agua el domingo, ella le daban de tomar agua del agua que habían limpiado los platos de la comida de Shabbat. Entonces ese agua venía mezclada
con un poco de comida de Shabbat. Y obviamente la vaca lo disfrutaba muchísimo y esperaba todos los domingos para que llegue ese agua tan especial, ese agua diferente. Y esperaba toda la semana el domingo para poder tomar de ese agua. Un día parece que el dueño, digamos, de los platos, después de limpiar, digamos, los platos, en vez de ponerle el agua a la vaca, se olvidó de la vaca y tiró el agua, lo tiró, digamos, la desperdició, lo tiró por la alcantarilla y le dio de tomar agua normal, agua sin restos de comida de Shabbat. Entonces la vaca cuando se pone a tomar y se da cuenta que esa agua que no viene con comida, es agua natural, agua normal, no tan deliciosa, dijo, qué desgraciado, seguramente este judío se tomó el agua, él, en vez de compartirlo conmigo, se lo tomó él el agua, porque él quiere disfrutar de ese agua que viene con esa comida tan rica. Y lo que la vaca no se dio cuenta, que realmente este pobre hombre se olvidó de la vaca y tiró el agua por la rejilla. Y le dice este Hasid a este hombre que se reía del tzadik, en tu cabeza materialista no podés concebir que una persona que viene a buscar dinero, su placer no está en el dinero. Su placer está en poder educar, en poder hacerse de acá, en poder alimentar al pobre. Vos pensás que él busca el dinero, él no busca el dinero, él busca la educación, él busca la solidaridad, él busca el bien, pero vos en tu cabeza sos como la vaca. Lo único que pensás es en comida y pensás que cuando el otro no te da eso, te lo está quedando para él. Tenemos que cambiar el chip en nuestra cabeza. Vamos a decir un poco más. Dice el Alter Rebbe lo siguiente, los odia porque se derivan y reciben su apoyo espiritual de la clipá y la sitra ajara. ¿Por qué él odia? ¿Por qué él odia el tzadik gamur? Él odia los placeres físicos. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que ese placer físico, ¿de dónde viene? Viene de la clipá, viene del mal. Y el mal y la clipá son algo que están conectados con lo opuesto a Dios. Entonces él lo odia, lo aborrece. Escuché una historia. El Maggid de Mezrich, el alumno principal del Baal Shem Tov, maestro del Alter Rebbe, escritor del Tanya, el libro que estamos estudiando, el Maggid de Mezrich cuentan que él vivía y al lado de su casa, donde él vivía una mujer no yehudí. Y esta mujer no yehudí era una mujer que se veía muy bien, una mujer muy linda, muy llamativa. Y esta mujer cuenta la historia que toda su vitalidad y satisfacción estaba en el hecho que la gente la miraba a ella. Y en eso estaba su satisfacción. Su satisfacción es sentirse observada. Pero había algo que lo molestaba muchísimo. El Maggid nunca la había mirado, nunca la había observado. ¿Cómo? ¿Mi vecino no me miró? ¿Cómo puede ser? Entonces le tenía mucha bronca al Maggid. Entonces cuenta la historia que ella, un día, sin que el Maggid se dé cuenta, entró a la casa del Maggid mientras él estaba estudiando. Y entró a la casa con falta de recato, vestida de una forma imprudente. Ella hizo un ruido y el Maggid levantó la cabeza y la vio. Y cuando el Maggid la vio, en ese momento el Maggid vomitó. Obviamente ella se sintió mal, porque su objetivo era sentirse valorada por algo totalmente superficial. Y el Maggid hizo lo contrario. Cuando los alumnos lo vieron al Maggid, le preguntaron qué fue esta actitud, porque él vomitó, se sentía mal. Entonces el Maggid dijo así, cuando yo la vi,
me puse a pensar de dónde viene todo esto en esta mujer. Viene de la comida que ella consume, viene de su comportamiento imprudente, viene de todas cosas negativas. Y esas cosas negativas, ¿de dónde provienen? Obtienen su energía de la clipá y la sitra hará. Y eso es algo que está en contra de Hashem. Y algo que es en contra de Hashem, a mí me genera rechazo. Esto es un tzadik. ¿Qué es un tzadik? Un tzadik es una persona que realmente no piensa y siente como nosotros. Nosotros pensamos y sentimos en qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos va a dar más placer físico. Un tzadik, totalmente al contrario. Un tzadik piensa qué es lo que él debe. Continuamos. Pues el tzadik completo odia en extremo cualquier cosa que sea de sitra hará por su inmenso amor, un amor inmenso y gozoso. Esto es algo natural. Cuando uno ama a alguien o algo, automáticamente odia todo lo contrario a eso. Si yo amo un equipo de fútbol, odio a su oponente. Como dice el dicho, el versículo, Et Jacob ahavti bet Esav soneiti. A Jacob amé y por eso a Esav odié. Continúa. Y su fenomenal afecto a Dios y su santidad, pues el tzadik completo odia en extremo cualquier cosa que sea de sitra hará por su inmenso amor, un amor inmenso gozoso, y su fenomenal afecto a Dios y su santidad, como se mencionara previamente, lo hablamos en el capítulo 9. Puesto que ellos son antitéticos, el amor a Dios y el amor a la sitra hará es totalmente contrario, opuesto. Así está escrito, así dice David Amelech: los odio con un odio que consume, así dice el rey David en el Teilim, los odio con un odio que consume, ellos se han vuelto mis enemigos, sondéame y conoce mi corazón. O sea, el rey David está diciendo que odia a los oponentes de Hashem, y fíjate en mi corazón, vas a ver que los odio por el amor que tengo a Hashem. Por lo tanto, según la abundancia del amor a Dios, así es la extensión del odio a la sitra hará, que nutre al placer físico, y la extrema repugnancia al mal de los placeres físicos mismos, porque la repugnancia es el opuesto exacto de amor. Mientras más amas a Hashem, más te es repulsivo lo contrario a lo que Hashem quiere, igual como lo es el odio. En resumen, el tzadik completo es el que logró transformar su tendencia al mal en bien. El tzadik incompleto, sheino gamur, es quien todavía tiene dentro de él un vestigio de mal, aunque está dentro de él en total estado dormido, no se le despierta dentro de él en ningún momento la posibilidad de luchar contra eso, lo tiene totalmente dormido y está totalmente anulado. Rabbi Hillel de Paricher, un gran hasid, él dijo algo muy fuerte, que si la gente materialista que constantemente está buscando placeres físicos supiera y tendría el conocimiento del placer que hay en la divinidad, dejarían absolutamente todo. Dejarían todos los placeres y lo único que se dedicarían es al placer divino. ¿Cuál es el problema? Que no lo conoce. El que no conoce no sabe que existe, entonces piensa que el mundo es solamente lo que él conoce. Sin embargo, como ya explicamos, el placer que hay en lo que es la divinidad, el placer que hay en entender
la divinidad, entender a Hashem, entender su Torá, entender su voluntad. Este es el placer máximo que puede haber en este mundo. Como está explicado en un famoso escrito del quinto Rebbe de Chabad, Kuntre Sumayam Mi Beit Hashem, donde ahí él habla los diferentes niveles de placer, empezando por el más bajo, un placer totalmente animal, que es el placer de la comida y las bebidas y los demás placeres físicos. Después sigue con el placer que hay en la música, que es un placer ya más espiritual, el placer que hay en escuchar una voz linda cantando. Después habla del placer que hay en lo que es hacer gesed, el placer de la solidaridad, el placer de ser bueno, ser solidario. Sin embargo, el placer que tiene que buscar el hombre, y para eso él vino al mundo, es el placer en lo intelectual, en el estudio de la Torá. Con esto concluimos con la primera parte del capítulo 10. Si Dios quiere, seguimos la semana que viene. Esta semana, si Dios quiere, tanto el viernes como el sábado y domingo es Rosh Hashanah, así que les deseo a todos que tengamos un Ktibá, Bajatimá Tová, que tengamos todos inscriptos y sellados para un año bueno y dulce en el libro de la vida, en el libro de la abundancia, en el libro de la alegría, en el libro del placer, de lo espiritual, en el libro de salud, en el libro de todas cosas buenas. Obviamente este año en Shabbat no se toca el shofar, pero el domingo tenemos el sonido del shofar en diferentes lugares. Lo pueden encontrar en la página shofarargentina.com, diferentes lugares en el país, en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, para escuchar el shofar cerca cada uno de su casa. Shana Tova Umetuka.